La joven jardinera se quedó paralizada al ver que la hija del millonario en el jardín era igual a ella en una foto de infancia. La brisa de la mañana movía las rosas blancas como si las acariciara. Camila cerró los ojos por un momento, dejando que el perfume la envolviera. Había algo en ese jardín que le resultaba extrañamente familiar, aunque era la primera vez que pisaba la mansión Villalobos. «Tienes que podar desde la base, mija», se recordó a sí misma, ajustando las tijeras en sus manos callosas. A sus 25 años, Camila había trabajado en muchos jardines, casas modestas, parques públicos, alguna que otra residencia de clase media, pero nada como esto. La mansión se alzaba imponente detrás de ella, con sus columnas blancas y ventanales enormes que parecían observarla. El jardín se extendía por hectáreas, cada rosal perfectamente alineado, cada sendero de piedra sin una sola hoja fuera de lugar. Era su primer día. Don Rodrigo, el jardinero principal que estaba por jubilarse, le había dado instrucciones básicas antes de marcharse a supervisar otras áreas. «Los rosales blancos son los favoritos del señor Villalobos», le había dicho con seriedad. «Cuídalos como si fueran de cristal». Camila se arrodilló frente a un arbusto especialmente frondoso. Sus manos se movían con la seguridad de quien conoce su oficio. Podar, limpiar, abonar. Cada planta tenía su propio lenguaje, y ella había aprendido a escucharlo en el orfanato donde creció. Cuando cuidar el pequeño huerto era su única forma de sentirse útil. El orfanato, 21 años ahí, sin familia, sin apellido real, sin recuerdos de antes de los 5 años. Solo Camila. Camila a secas. «No me atrapes». La risa infantil la sacó de sus pensamientos. Una niña pequeña corría entre los rosales, su vestido rosa ondeando detrás de ella, cabello castaño ondulado, mejillas sonrosadas por la carrera. No tendría más de 4 años. «Oye, chiquita, ten cuidado con las espinas», advirtió Camila, pero la niña no la escuchó. Seguía corriendo, riendo, persiguiendo algo invisible, mariposas, quizá, o simplemente la alegría de estar viva en una mañana de sol. Entonces tropezó. ¡Ay! Camila dejó caer las tijeras y corrió hacia ella. La niña estaba sentada en el pasto, con una rodilla raspada y lágrimas asomándose en sus ojos verdes. «A ver, déjame ver», dijo Camila con ternura, arrodillándose a su lado. «No es nada grave, solo un rasguñón». Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y limpió suavemente la pequeña herida. La niña la miraba con curiosidad, las lágrimas ya olvidadas. «¿Cómo te llamas?», preguntó la pequeña. «Camila, yo cuido el jardín». «¿Y tú?» «Sofía, Sofía Villalobos», respondió con orgullo. «Esta es mi casa». Camila sonrió. «Claro, la hija del señor Villalobos». Don Rodrigo se la había mencionado brevemente. «Mucho gusto». «Sofía», la niña la observó con esos ojos verdes intensos, tan penetrantes que Camila sintió un escalofrío extraño. Luego, sin previo aviso, Sofía se lanzó a abrazarle las piernas. «Me caes bien», declaró. «Hueles a flores». Camila rió, sorprendida por la calidez del gesto. Había algo en esa niña que le llegaba directo al corazón, una confianza inexplicable, como si ya se conocieran. «Tú también me caes bien, pequeña». «Sofía, ya te dije que no salgas sola al jardín». La voz era grave, autoritaria, pero con un deje de preocupación. Camila levantó la vista y su respiración se detuvo por un segundo. Un hombre caminaba hacia ellas con pasos largos, alto, de complexión fuerte, vestido con un traje gris oscuro que contrastaba con el verde del jardín, cabello entrecano perfectamente peinado, aunque algunas canas prematuras delataban más edad de la que probablemente tenía, rostro angular, atractivo de esa manera seria que tienen algunos hombres mayores, pero lo que más la impactó fueron sus ojos, grises como una tormenta, y en ese momento, fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Papá, mira, me caí pero Camila me curó», explicó Sofía, señalándola. El hombre se detuvo en seco. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Se quedó ahí, inmóvil, mirándola de una forma que Camila no supo interpretar. Sorpresa, miedo, reconocimiento. «Señor Villalobos». Camila se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos en el pantalón. «Soy Camila, la nueva jardinera».
Don Rodrigo me contrató para... ¿Cuántos años tienes?, la interrumpió él con voz ronca. La pregunta la tomó desprevenida. Disculpe, tu edad. ¿Cuántos años tienes? 25, señor. Fernando Villalobos dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su pecho subía y bajaba con respiración irregular. Una mano se aferró al nudo de su corbata. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía preocupada. «Sí, mi amor, sí», respondió él, aunque no apartaba la vista de Camila. «Es solo que... tú te pareces...». Se calló, sacudiendo la cabeza. «Disculpa, bienvenida a la mansión». «Gracias, señor. Ella es linda como mamá en la foto», comentó Sofía inocentemente. Agarrando la mano de su padre, Fernando se tensó visiblemente. Tomó a Sofía en brazos con un movimiento rápido, casi protector. «Vamos, princesa. Camila tiene trabajo que hacer». Empezó a alejarse, pero se detuvo y volteó una última vez. Sus ojos grises se clavaron en los de Camila con una mezcla extraña de dolor y esperanza. «¿Tienes familia?», preguntó en voz baja. «No, señor. Crecí en un orfanato». Algo se quebró en la expresión de Fernando. Asintió lentamente, como procesando información dolorosa, y se marchó con Sofía en brazos sin decir nada más. Camila se quedó ahí, en medio del jardín de rosas blancas, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué ese hombre la había mirado como si la conociera de toda la vida? Se agachó a recoger sus tijeras, pero sus manos temblaban ligeramente, mientras volvía a podar los rosales. No podía sacarse de la cabeza esos ojos grises, ni la sensación extraña de que ese jardín la llamaba, como si las rosas blancas susurraran su nombre con una voz que venía de muy lejos. Esa noche, Fernando Villalobos se encerró en su estudio. No tocó la cena que le habían subido. No respondió cuando Sofía tocó la puerta para darle las buenas noches. Estaba sentado frente a su escritorio de caoba, con las manos temblorosas sobre una gaveta cerrada con llave. Hacía 2 años que no la abría. 2 años desde la última vez que se había permitido mirar, pero hoy no podía evitarlo. Con movimientos lentos, sacó la pequeña llave de su bolsillo. El clic del cerrojo resonó en el silencio del estudio. Adentro, envuelta en papel de seda, estaba la fotografía. La tomó con manos que apenas podían sostenerla. Una niña de 4 años sonreía a la cámara. Cabello castaño ondulado, ojos verdes brillantes, una pequeña cobita en la mejilla derecha cuando sonreía. Estaba en un jardín de rosas blancas, con un vestido blanco y descalza, sus manitas llenas de tierra. «Isabela», susurró Fernando, y su voz se quebró. Su primera hija, su princesita, desaparecida hacía 21 años, buscada por cielo y tierra, investigaciones que duraron años, detectives privados, falsas esperanzas, hasta que finalmente los abogados le aconsejaron aceptar lo inevitable. Isabela estaba muerta, pero hoy, al ver a esa jardinera en su jardín, con ese cabello castaño ondulado, esos ojos verdes, esa cobita apenas perceptible cuando sonrió, «No puede ser», se dijo, limpiando las lágrimas que caían sin permiso. «Está muerta. Los psicólogos dijeron que superaría esto, que no puedo seguir viendo a Isabela en cada mujer joven que...». Pero la imagen de Camila se superponía a la fotografía en sus manos de manera imposible de ignorar. 25 años. Isabela tendría 25 años. Huérfana. Camila había dicho que era huérfana. Fernando dejó la foto sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Su mente racional gritaba que era una coincidencia, que el dolor le jugaba trucos, que no podía hacerse esto otra vez, pero su corazón de padre, ese corazón que nunca había dejado de buscarla, latía con una certeza primitiva que no podía explicar. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín iluminado por la luna. Las rosas blancas brillaban como perlas en la oscuridad, el mismo jardín donde Isabela había dado sus primeros pasos, donde había aprendido a decir Flor antes que papá, donde la habían visto por última vez antes de que desapareciera de su vida para siempre. «El jardín nunca olvida», murmuró, recordando las palabras de su difunta esposa, y mientras la brisa nocturna mecía las rosas, Fernando Villalobos se preguntó si su jardín le estaba devolviendo lo que le habían arrebatado. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña. Camila llegaba cada mañana a las 7, saludaba a don Rodrigo,
y se perdía entre los rosales con sus herramientas, pero nunca estaba sola por mucho tiempo. Sofía aparecía como un relojito suizo. A veces traía sus muñecas, otras veces simplemente se sentaba en el pasto a observarla trabajar. Hablaba sin parar, de todo y de nada, de su maestra de ballet, de su mejor amiga del kinder, de cómo extrañaba a su mamá que había muerto cuando ella era bebé. ¿Tú extrañas a tu mamá?, preguntó Sofía un miércoles por la tarde, mientras Camila podaba unos arbustos de gardenias. Camila se detuvo, las tijeras suspendidas en el aire. No sé, nunca la conocí. ¿Tampoco a tu papá? Tampoco. Sofía frunció el ceño, procesando esa información con la seriedad de los niños pequeños. Qué triste. Yo al menos tengo a mi papá, aunque últimamente está muy raro. ¿Raro cómo? Te mira mucho, dijo Sofía con total naturalidad. Desde la ventana de su estudio, cree que no me doy cuenta, pero yo sí veo. Camila sintió un calor en las mejillas. Era cierto. Había notado la presencia de Fernando Villalobos más de una vez. Una sombra en la ventana, una figura que cruzaba rápidamente por el jardín, siempre observando, siempre manteniendo distancia. Nunca se acercaba, nunca hablaba con ella, pero siempre estaba ahí. A lo mejor solo supervisa el trabajo del jardín, intentó justificar Camila. No, Sofía sacudió la cabeza con convicción. Te mira a ti, no a las flores. Antes de que Camila pudiera responder, una voz cortó la conversación. Sofía, ¿qué te he dicho sobre molestar a los empleados? Camila se puso de pie rápidamente. Era una mujer de unos 40 y tantos años, elegante hasta el último detalle, vestido negro entallado, perlas al cuello, maquillaje impecable. Su cabello rubio estaba recogido en un chongo perfecto. No está molestando, señora, se apresuró a decir Camila. Me gusta su compañía. La mujer la observó de arriba abajo con una mirada fría, calculadora. Sus ojos azules eran de hielo. Tú debes ser la nueva jardinera, Camila, ¿verdad? Sí, señora. Soy Verónica Villalobos, hermana de Fernando. Extendió una mano perfectamente manicurada, pero no sonrió. Espero que estés haciendo bien tu trabajo. Mi hermano es muy exigente con el jardín. Hago mi mejor esfuerzo. Verónica la miró una vez más, y algo en su expresión se tensó. ¿Cuántos años dijiste que tienes? 25. Interesante, murmuró Verónica, más para sí misma que para Camila. Ven, Sofía, tu papá te está buscando, pero quiero quedarme con Camila. Ahora, Sofía. El tono no admitía réplica. Sofía le lanzó a Camila una mirada de disculpa antes de tomar la mano de su tía. Mientras se alejaban, Camila notó que Verónica volteaba una vez más, estudiándola con una intensidad incómoda. Esa noche, mientras regaba las últimas plantas antes de irse, Camila sintió un escalofrío. Alguien la observaba. Levantó la vista hacia la mansión y lo vio. Fernando Villalobos estaba en la ventana de su estudio, completamente inmóvil. La distancia era demasiada para ver su expresión, pero Camila sintió el peso de su mirada como una presencia física. ¿Por qué la miraba así? ¿Qué veía en ella? Esa noche, en su pequeño departamento rentado, Camila no podía dormir. Daba vueltas en la cama, inquieta. Cerró los ojos e intentó relajarse, pero en cuanto lo hizo, las imágenes llegaron. No eran sueños exactamente, eran fragmentos, pedazos rotos de algo que sentía como memoria, pero que no podía ubicar. Un piano, música suave llenando una habitación enorme, risas de niña mezcladas con risas de hombre. Mi princesita, decía una voz grave, cálida, ¿qué flor quieres plantar hoy? Manos grandes sosteniendo sus manitas pequeñas, el olor de la tierra mojada, pétalos blancos cayendo como nieve. Camila se incorporó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Las imágenes se desvanecieron, dejándola desorientada en la oscuridad de su cuarto. ¿Qué fue eso? Susurró al vacío. Se levantó y caminó al baño. Se echó agua fría en la cara. Mirándose en el espejo, ojos verdes cansados la observaban de vuelta, cabello castaño despeinado, una cara que conocía pero que a veces sentía ajena. ¿De dónde venían esas imágenes? Nunca antes había tenido recuerdos tan vívidos. El orfanato le había dicho que probablemente había bloqueado sus primeros años por algún trauma, que era normal no recordar nada antes de los 5,
Pero esas visiones no se sentían como invenciones, se sentían reales, y el perfume de rosas que las acompañaba era exactamente el mismo que inundaba el jardín de la mansión Villalobos. Al día siguiente, Fernando finalmente rompió su silencio. Camila estaba podando cerca de la terraza cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó, y ahí estaba él, con las manos en los bolsillos, viéndose más vulnerable que en su primer encuentro. «Buen día, señor Villalobos». «Fernando», corrigió él con voz suave. «Puedes llamarme Fernando. Prefiero mantener la formalidad, si no le molesta». Él asintió, aceptando el límite. Se quedó callado por un momento, como buscando palabras. «Sofía me dice que platicas mucho con ella. Espero que no sea un problema, señor. Si prefiere que mantenga distancia». «No, la interrumpió. «Al contrario, Sofía necesita compañía femenina. Desde que perdió a su madre, solo tiene a Verónica, y mi hermana no es exactamente cálida». Camila no supo qué responder. Fernando se acercó un poco más, observando los rosales que ella había estado podando. «Haces un buen trabajo. Las rosas se ven mejor que nunca». «Gracias. Me gustan las flores. Siempre me han gustado. Desde niña». «¿El orfanato tenía jardín?» «Uno pequeño. Yo era la única que lo cuidaba», respondió Camila, preguntándose por qué él hacía tantas preguntas personales. Me calmaba. Me hacía sentir, no sé, conectada con algo. Fernando tragó saliva visiblemente. Sus ojos se humedecieron por un segundo antes de recuperar el control. «¿Puedo preguntarte algo personal? Supongo. Nunca has querido buscar a tus padres biológicos». La pregunta la tomó desprevenida. Camila se quedó mirando sus manos sucias de tierra. «Lo intenté cuando cumplí 18. El orfanato no tenía registros claros. Me dijeron que probablemente me habían abandonado siendo muy pequeña, sin nombre, sin papeles, solo una niña». Se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Eventualmente dejé de buscar. Es más fácil así. No tienes ningún recuerdo de antes de llegar al orfanato». «No, nada», mintió. «Porque esas imágenes fragmentadas de anoche no contaban. ¿O sí? Los doctores dijeron que borré todo por algún trauma. El cerebro se protege, supongo». Fernando se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración apenas contenida. «¿Tienes alguna marca de nacimiento? ¿Algo distintivo?» Ahora sí que Camila lo miró con extrañeza. «¿Por qué pregunta eso, señor?» «Solo curiosidad». Pero su voz temblaba. Camila dudó, pero algo en la desesperación apenas oculta de ese hombre la movió a responder. «Tengo una manchita en la nuca, en forma de estrella. Siempre me han molestado por ella en el orfanato». Fernando palideció tanto que Camila pensó que se desmayaría. Dio un paso tambaleante hacia atrás, buscando apoyo en una columna de la terraza. «¿Se siente bien? ¿Llamo a alguien? No, yo, necesito». No terminó la frase. Se dio la vuelta y entró a la mansión casi corriendo, dejando a Camila completamente desconcertada en medio del jardín. Desde una ventana del segundo piso, Verónica Villalobos había presenciado toda la conversación. Su rostro, normalmente controlado, mostraba ahora una mezcla de pánico y furia. Sacó su celular con manos temblorosas y marcó un número que no había usado en años. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Tenemos un problema muy grande. El fin de semana llegó con cielos grises que amenazaban lluvia». Camila tenía libre los sábados, pero don Rodrigo la llamó temprano. «Mija, ¿podrías venir un rato? El señor Villalobos quiere que revises las hortensias del lado este antes de que caiga el aguacero». Camila aceptó sin pensarlo 2 veces. Necesitaba el dinero, y honestamente, la mansión ejercía sobre ella una atracción extraña que no podía explicar. Era como si el jardín la llamara. Llegó a las 9 de la mañana. La casa estaba más tranquila que entre semana, con menos personal, mientras trabajaba en las hortensias. Escuchó gritos infantiles que venían del interior de la mansión. «No quiero bañarme, quiero jugar, Sofía». Camila sonrió para sí misma. Esa niña tenía una personalidad que no cabía en su cuerpecito. Media hora después, cuando ya había terminado con las hortensias, Sofía apareció corriendo por el jardín, el cabello todavía húmedo del baño. Traía puesto un vestido rosa con moños blancos. «Camila, no sabía que vendrías hoy. Tu papá me pidió que revisara unas plantas». «Qué bueno, estaba muy aburrida. Mi papá está encerrado en su estudio desde ayer, y tía Verónica se fue al spa.
Sofía hizo una mueca. ¿Quieres jugar a las escondidas? No creo que sea apropiado, pequeña. Estoy trabajando. Ay, ándale. Solo un ratito. Antes de que Camila pudiera negarse, Sofía ya había salido corriendo. Cuenta hasta 20. Camila suspiró, pero terminó cediendo. No había nadie alrededor, y después de todo, era solo una niña buscando atención. Contó hasta 20 y comenzó a buscar entre los rosales, fingiendo no ver los pies de Sofía asomándose detrás de una fuente. ¿Dónde estará esta niña?, dijo en voz alta. Exagerando, Sofía aguantaba la risa detrás de la fuente. Jugaron varios rounds. En uno de ellos, Sofía desapareció por más tiempo del habitual. Camila la buscó por el jardín sin encontrarla. Empezó a preocuparse. Sofía, ya no es gracioso. ¿Dónde estás? Escuchó ruidos que venían del interior de la mansión. Dudó por un segundo. No debía entrar sin permiso, pero la seguridad de la niña era más importante. Entró por una puerta lateral que daba a un pasillo de servicio. «Sofía, aquí arriba». La voz venía del segundo piso. Camila subió las escaleras y siguió el sonido hasta una puerta entreabierta al final del pasillo. Era la entrada al ático. Subió la escalera angosta que llevaba al sótano. El lugar estaba lleno de cajas polvorientas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, y la luz entraba apenas por una ventana pequeña. Sofía estaba en una esquina, sentada en el suelo, con una cajita de madera en el regazo. «Mira lo que encontré», dijo con emoción. Camila se acercó, quitándose telarañas del cabello. «Sofía, no deberías estar aquí. Y yo tampoco. Pero mira, es de mi hermana, de Isabela». Camila se quedó helada. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Se arrodilló junto a Sofía. «¿Tu hermana?» «Ajá. Bueno, la que se perdió hace mucho tiempo. Yo nunca la conocí porque nació antes que yo, y desapareció cuando era chiquita como yo». Sofía hablaba con la naturalidad de quien ha escuchado la historia muchas veces. «Papá nunca habla de ella, pero yo sé que está muy triste. Por eso no deja que nadie entre a su cuarto». Sofía abrió la cajita. Adentro había un collar de plata con un dije en forma de rosa y una fotografía pequeña, ajada por el tiempo. Camila tomó la foto con manos temblorosas. Era una niña de aproximadamente 4 años, cabello castaño ondulado, ojos verdes brillantes, una sonrisa enorme que mostraba dientes pequeñitos. Estaba en un jardín de rosas blancas, descalza, con tierra en las manos y pétalos en el cabello. La cobita en su mejilla derecha era idéntica a la de Sofía, idéntica a la suya. El mundo comenzó a girar. Camila sintió que se quedaba sin aire. «¿Estás bien?», preguntó Sofía preocupada. «Te pusiste muy pálida». «Yo... ¿De dónde sacaste esto?» «Del cuarto de Isabela. Está en el otro pasillo. Nadie puede entrar. Pero yo tengo una llave que encontré hace tiempo, y a veces voy a ver sus cosas», confesó Sofía en susurro conspirativo. «No se lo digas a papá». Camila no podía dejar de mirar la fotografía. Era como verse a sí misma de niña, pero eso era imposible. Ella no tenía fotos de su infancia. El orfanato había dicho que llegó sin nada. ¿Cuántos años tenía cuando desapareció? 4, como yo ahorita. Sofía se puso de pie. «Ven, te enseño su cuarto». «No, Sofía, no creo que...». Pero la niña ya la jalaba de la mano. Bajaron del ático y caminaron por el pasillo del segundo piso hasta una puerta blanca con cerradura. Sofía sacó una llavecita de su bolsillo. «Sofía, en serio, tu papá se va a enojar». Clic. La puerta se abrió. El cuarto estaba congelado en el tiempo. Una cama pequeña con dosel rosa, juguetes ordenados en repisas, dibujos infantiles enmarcados en las paredes, ropa de niña colgada en el closet, y por todas partes, fotos de la misma niña de ojos verdes. Camila entró como hipnotizada. Cada foto era un golpe a su pecho. La niña riendo, la niña durmiendo, la niña en el jardín, la niña abrazando a un hombre que reconoció inmediatamente, Fernando Villalobos, pero más joven, sin canas, con una sonrisa que ahora nunca mostraba. «Se parece a ti», dijo Sofía con inocencia. «Cuando te vi la primera vez, pensé que te parecías a las fotos de Isabela. Por eso le caíste bien a mi papá, creo». Las lágrimas brotaron sin permiso. Camila no entendía por qué lloraba.
No entendía nada. Solo sabía que ese cuarto le resultaba dolorosamente familiar. El olor a rosas que permeaba las sábanas, los colores de las paredes, el muñeco de peluche, un conejo blanco que reposaba en la cama. «Conejito», susurró sin pensar. «¿Qué dijiste?» Camila se llevó una mano a la boca, sorprendida de sus propias palabras. ¿Por qué había dicho eso? ¿De dónde había salido? Sofía tomó el conejo de peluche. «Se llama señor Zanahoria. Papá me dijo que Isabela no se dormía sin él». Un fragmento de memoria atravesó la mente de Camila como un rayo. Ella, pequeñita, abrazando ese mismo conejo. Una voz cantándole una canción de cuna, brazos fuertes cargándola, el olor a colonia cara mezclado con tierra de jardín. «No puede ser», susurró retrocediendo. «No puede ser. Sofía, ¿dónde estás?» La voz de Fernando resonó por el pasillo, pasos rápidos acercándose. La puerta se abrió de golpe. Fernando se quedó petrificado al verlas ahí. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, dolor, ira y finalmente algo parecido a la desesperación. «¿Qué hacen aquí?» Su voz era apenas un susurro quebrado. «Lo siento, papá». Sofía corrió hacia él. Solo quería enseñarle a Camila. Fernando vio la cajita que Camila todavía sostenía. Vio la foto en su mano. Vio las lágrimas en su rostro. Se tambaleó contra el marco de la puerta. «Dios mío», murmuró. «Eres igualita a ella». «Exactamente igual. Señor Villalobos, yo no sabía. Sofía me trajo y... ¿Cuándo es tu cumpleaños?», la interrumpió él, con urgencia. «No lo sé. En el orfanato me pusieron una fecha al azar, 15 de marzo. ¿Y llegaste al orfanato cuándo?» «Me dijeron que tenía 5 años, que me encontraron en un pueblo a 2 horas de aquí». Fernando se dejó caer de rodillas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Isabela desapareció el 8 de marzo. Tenía 4 años. Hace 21 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila miraba al hombre destrozado frente a ella. Miraba la foto en sus manos. Miraba el cuarto congelado en el tiempo. «La marca», dijo Fernando, levantando la vista. «Dijiste que tienes una marca en forma de estrella en la nuca, con manos temblorosas». Se puso de pie y se acercó a Camila. Ella no se movió cuando él apartó suavemente su cabello. Ahí estaba, pequeña, rosada, perfecta, una estrella de 5 puntas. Fernando soltó un sollozo que le salió del alma. Isabela tenía la misma marca, en el mismo lugar exacto. «Esto no puede estar pasando». Camila retrocedió, negando con la cabeza. «Es solo una coincidencia». «No lo es». Fernando la miraba con una mezcla de esperanza y terror. «Tú eres mi hija. Tú eres mi Isabela». Camila salió corriendo de la mansión. No escuchó a Fernando llamándola, ni los gritos confundidos de Sofía. Solo corría, con el corazón desbocado y la mente hecha un caos. Llegó a su departamento sin saber cómo. Se encerró en el baño y vomitó. Luego se sentó en el piso frío, abrazando sus rodillas, temblando. «Tú eres mi hija. Tú eres mi Isabela». Las palabras resonaban una y otra vez en su cabeza. No podía ser verdad. Era imposible. Ella era Camila. Solo Camila. Una huérfana sin pasado, sin familia, sin nombre real. Había construido toda su identidad sobre esa base. Y ahora este hombre aparecía diciéndole que todo era mentira. Pero las fotos... Dios, las fotos. Esa niña era su vivo retrato. Y el cuarto. Ese cuarto le había resultado tan familiar que dolía. Pasó el resto del sábado y todo el domingo encerrada, ignorando las llamadas de números desconocidos que sospechaba eran de Fernando. No comió, apenas durmió, y cuando lo hacía, los sueños venían con más fuerza. El piano, siempre el piano, una mujer hermosa de cabello largo tocando. «Escucha bien, mi amor, esta es tu canción». Manos pequeñas, las suyas, intentando imitar las teclas. Risas, tanto amor que casi podía tocarlo. Despertó llorando sin entender por qué. El lunes por la mañana, encontró a Fernando esperándola en la entrada de la mansión. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. «Por favor,
dijo antes de que ella pudiera hablar. «Solo escúchame 5 minutos». Camila quiso negarse, pero algo en la desesperación de ese hombre la detuvo. Asintió en silencio. Se sentaron en una banca del jardín, lejos de oídos indiscretos. Fernando le extendió un folder. «Lee esto». Dentro había recortes de periódicos amarillentos, todos del mismo año, hace 21 años. Desaparece hija de empresario Fernando Villalobos. Continúa búsqueda de Isabela Villalobos, 4 años. Familia ofrece recompensa millonaria por información. Las fotos mostraban a Fernando más joven, destrozado, suplicando ante cámaras, y la foto de la niña, siempre la misma niña de ojos verdes. La busqué por años. La voz de Fernando temblaba. Gasté mi fortuna contratando investigadores. Seguí cada pista, cada llamada. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. «Mucha gente se parece», dijo Camila débilmente. «No significa, no es solo el parecido, es todo. La edad, la marca de nacimiento, el pueblo donde apareciste. Todo coincide demasiado perfectamente». Respiró hondo. «Sé que suena loco, sé que es mucho, pero necesito saberlo con certeza. ¿Qué propones? ¿Una prueba de ADN? Solo eso. Si sale negativa, te pido perdón y nunca más te molesto. Pero si sale positiva». No terminó la frase, pero sus ojos decían todo. Camila miró los recortes, miró al hombre destrozado frente a ella. Pensó en las fotos, en el cuarto congelado en el tiempo, en los fragmentos de memoria que no podía explicar. «¿Y si es verdad?», susurró. «¿Y si soy ella? No sé cómo ser la hija de alguien. No sé cómo ser Isabela». Fernando tomó sus manos con gentileza. «No necesitas ser nadie más que quien ya eres, solo. Dame la oportunidad de saberlo, de tener esa certeza». Camila cerró los ojos. Todo su instinto le gritaba que huyera, que no se metiera en esto, pero otra parte de ella, una parte que había estado dormida toda su vida, necesitaba respuestas. «Está bien», aceptó finalmente. «Haré la prueba». Esa misma tarde fueron a una clínica privada. Un doctor discreto tomó las muestras. 2 semanas, les dijo. En 2 semanas tendrían resultados. 2 semanas que parecieron una eternidad. Fernando insistió en que Camila siguiera trabajando en la mansión. «Actuemos normal», le pidió, pero nada era normal. Cada vez que se cruzaban, la tensión era palpable. Durante esos días, Fernando comenzó a contarle historias de Isabela. No podía evitarlo. Le encantaban las rosas blancas. Decía que olían a nubes. Contó una tarde mientras Camila podaba. Y odiaba los zapatos. Siempre andaba descalza por el jardín. No importaba cuánto la regañara su mamá. Camila sonrió sin darse cuenta. Ella también prefería andar descalza cuando podía. Tenía una risa contagiosa. Cuando se reía de verdad, se le hacía esa cobita en la mejilla. «Igual que a ti». Fernando la miró con ternura. Y era terca como una mula. Si se le metía algo en la cabeza, no había quien la hiciera cambiar de opinión. «Yo también soy así», admitió Camila. «Lo sé». Fernando sonrió tristemente. «Por eso cada vez estoy más seguro». Pero mientras Fernando se llenaba de esperanza, alguien más se consumía en el pánico. Verónica Villalobos no había dormido bien desde que vio a Camila. Ahora, al enterarse de la prueba de ADN que su hermano había ordenado, estaba al borde del colapso. Sentada en su elegante sala, con las cortinas cerradas y una copa de vino en la mano, marcó de nuevo ese número. «Ya te dije que se hicieron la prueba», siseó al teléfono. «Y si sale positiva, ¿qué vamos a hacer?». La voz al otro lado era rasposa, de hombre mayor. «Cálmate, Verónica. Han pasado 21 años. No hay manera de que nos conecten. Está vivita y coleando en nuestra casa, trabajando en el maldito jardín. Fernando no es tonto si empieza a investigar. Los que hicieron el trabajo están muertos. No hay testigos, no hay evidencia. ¿Y el dinero? Transferí casi 2 millones a cuentas fantasma que ya no existen. Relájate». Pero Verónica no podía relajarse. Esa niña iba a arruinar todo. Su posición, su herencia, su vida. Había vivido 21 años creyendo que Isabela estaba muerta, que su crimen había sido perfecto. El plan había sido tan simple: contratar a un matrimonio de campesinos para que adoptaran a la niña lejos, muy lejos, cambiarle el nombre,
la identidad. Nunca había pretendido que la mataran, solo que desapareciera. Fernando la había preferido siempre a ella. Isabela iba a heredar todo. Los celos la habían consumido hasta hacerla capaz de lo impensable. Y ahora, el pasado volvía a cobrarle la cuenta. Colgó el teléfono y se sirvió más vino. Necesitaba un plan. Si el ADN salía positivo, necesitaba desacreditar a Camila antes de que Fernando pudiera actuar. Una idea comenzó a formarse en su mente. Oscura, retorcida, pero efectiva. Los días finales antes de los resultados fueron los más tensos. Camila empezó a experimentar más fragmentos de memoria, ya no solo en sueños, sino también despierta. Una tarde, mientras regaba las rosas, de repente se vio, o recordó, siendo niña en ese mismo jardín. Escuchó claramente una voz. «Mi princesita, estas son rosas de té. Huelen diferente a las otras. Cierra los ojos y dime qué sientes». Ella, la niña que había sido, cerraba los ojos y aspiraba profundo. «Huelen a abuela». Risas, brazos levantándola, el mundo girando en alegría pura. Camila soltó la manguera, que cayó al suelo salpicando agua. Se llevó las manos a la cabeza. Los recuerdos eran tan vívidos que dolían. «¿Estás bien?» Sofía estaba a su lado, mirándola con preocupación. En las últimas 2 semanas, la niña había estado más pegada a ella que nunca, como si intuyera que algo importante estaba por pasar. «Sí, pequeña, solo. Me mareé un poco. ¿Es porque vas a ser mi hermana de verdad?» Camila la miró sorprendida. «¿Tu papá te dijo?» «No, pero yo sé. Los escuché hablando. Y además, desde que te vi supe que eras especial, que eras como yo». Sofía la abrazó por la cintura. «Ojalá seas Isabela. Siempre quise tener una hermana». Las lágrimas volvieron a brotar. Camila abrazó a la niña, sintiendo algo cambiar en su pecho. Un amor que no entendía, pero que se sentía antiguo, verdadero. Tal vez no recordaba ser Isabela conscientemente, pero su corazón parecía recordar cómo amar a esa familia. Finalmente, llegó el día. Fernando la llamó temblando. «Los resultados están listos. ¿Puedes venir a la mansión?» «Voy para allá». Cuando llegó, Fernando la esperaba en su estudio, sobre el escritorio, un sobre blanco cerrado. Él no lo había abierto. «Quiero que lo abramos juntos», dijo. Camila asintió, el corazón latiéndole en los oídos. Fernando tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio, como si fuera de cristal. Sacó la hoja, la leyó 1 vez, 2 veces, 3. Luego levantó la vista hacia Camila, y las lágrimas rodaban libremente por su rostro. «Eres mi hija. El ADN concuerda en un 99,9%. Eres mi Isabela». Camila no podía moverse. Las palabras flotaban en el aire como algo irreal, imposible de procesar. «Eres mi hija». Fernando se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desvanecerse si se movía muy rápido. Extendió los brazos, dudando, pidiendo permiso silencioso. Camila se dejó abrazar, y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Lloró como no había llorado en años, tal vez en toda su vida. Lloró por la niña perdida que había sido, por los 21 años sin familia, por todas las noches en el orfanato, preguntándose por qué nadie la quería, por cada cumpleaños sola, por cada Navidad viendo a otros niños ser adoptados mientras ella se quedaba atrás. Y Fernando lloraba con ella, aferrándose a su hija recuperada como si fuera lo único real en el mundo. «Lo siento», repetía él una y otra vez. «Lo siento tanto, mi niña. Nunca dejé de buscarte. Nunca». No supieron cuánto tiempo estuvieron así. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos hinchados y rojos. «No sé cómo hacer esto», admitió Camila con voz ronca. «No sé cómo ser tu hija. No sé cómo ser Isabela». Fernando le tomó el rostro entre las manos con una ternura infinita. «No tienes que ser nadie más que tú misma, Isabela o Camila. Eres la misma persona, mi hija. Eso es lo único que importa. Pero no recuerdo casi nada. No recuerdo a mí, a mi mamá. No te recuerdo a ti. Es como si esa niña de las fotos fuera alguien más. Los recuerdos volverán. ¿O no? Da igual». Fernando sonrió a través de las lágrimas. «Tenemos el resto de nuestras vidas para crear nuevos recuerdos». Un golpe suave en la puerta los interrumpió.
Sofía asomó la cabeza tímidamente. «Papá, ya». Fernando le hizo una seña para que entrara. La niña corrió hacia ellos. «¿Es verdad? ¿Camila es Isabela?» «Sí, princesa, es tu hermana mayor». Sofía gritó de alegría y saltó a los brazos de Camila. Casi tirándola al suelo, su risa contagiosa llenó el estudio, disolviendo parte de la tensión. «Lo sabía, lo sabía. Siempre supe que eras especial». Camila la abrazó fuerte, sintiendo que algo dentro de ella encajaba en su lugar. Tal vez no recordaba ser hermana mayor, pero en ese momento, con esa niña en sus brazos, supo que podía aprenderlo. La noticia se mantuvo en secreto por unos días, mientras Fernando consultaba con abogados. Había cuestiones legales que resolver. La identidad de Camila debía ser oficialmente cambiada, la herencia ajustada, documentos corregidos. Durante ese tiempo, Fernando le mostró más de su pasado, álbumes de fotos, videos caseros, la habitación donde nació. Cada revelación traía consigo una mezcla de asombro y dolor. Una tarde, sentados en la biblioteca, Fernando le mostró un video, en la pantalla. Una mujer hermosa de cabello largo tocaba el piano mientras una niña pequeña de ojos verdes bailaba descalza. «Esa es tu mamá, Elena. Murió hace 8 años, de cáncer». Fernando tragó con dificultad. «Nunca superó tu desaparición. Creo que dejó de luchar porque ya no tenía por qué vivir». En el video, la mujer se volteó hacia la cámara y sonrió. Camila sintió un golpe en el pecho. Conocía esa sonrisa. La había visto en sueños. «Se parecía a ti», continuó Fernando. «O tú te pareces a ella. Tenía tu misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Tu misma risa. Desearía haberla conocido», susurró Camila. «Ella te conoció y te amó más que a nada en el mundo». Camila observó el video, memorizando cada detalle de la mujer que le había dado la vida. Una madre que nunca conocería, pero que, de alguna forma extraña, sentía cerca, esa noche, sola en su departamento, porque aún no se sentía lista para mudarse a la mansión. Camila soñó con Elena, pero esta vez no era un sueño fragmentado, era un recuerdo real. Elena la mecía en sus brazos, cantándole una canción de cuna. «Duerme, mi niña bonita, duerme sin ningún temor, que a tu lado está tu madre, que te quiere con amor». Camila despertó con el rostro mojado por lágrimas, pero sonriendo, estaba recuperando pedazos de sí misma. Fernando decidió que era momento de contarle a la familia. Organizó una cena íntima, solo con las personas más cercanas, su hermana Verónica, 2 primos y un par de tíos. Verónica llegó impecable como siempre, pero Camila notó algo diferente en ella, una tensión en los hombros, una mirada calculadora que no había visto antes. Durante la cena, Fernando esperó hasta el postre para hacer el anuncio. «Los he reunido porque tengo una noticia extraordinaria. Después de 21 años, mi hija Isabela ha vuelto a casa». Silencio total. Todos miraron a Camila, quien estaba sentada junto a Fernando. «Imposible», dijo tío Germán, un hombre gordo de bigote. «Isabela está muerta. La declaramos legalmente». «No está muerta», interrumpió Fernando, su voz firme. «Está aquí. Tenemos pruebas de ADN. Es ella». Verónica dejó caer su copa de vino. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco como sangre. «Fernando, esto es ridículo. Esta muchacha es obviamente una oportunista que... Cuidado con lo que dices de mi hija». La voz de Fernando era de hielo. «¿Tu hija? ¿Basándote en qué? Un parecido y una prueba que quién sabe cómo consiguieron». Verónica se puso de pie, temblando. 21 años, Fernando. 21 años, y de repente aparece la jardinera diciendo ser Isabela. ¿No te parece demasiado conveniente? El ADN no miente. Las pruebas se pueden falsificar. El resto de la familia observaba el intercambio en shock. Prima Lucía, una mujer delgada de unos 30 años, intervino. «Verónica tiene razón en ser cautelosa, Fernando. Hay muchos casos de estafadores que... No es una estafadora». Fernando golpeó la mesa. «Es mi hija, lo sé aquí». Se tocó el pecho. «Lo sabía antes de la prueba, y si no pueden aceptarlo, pueden irse de mi casa». Verónica lo miraba con odio apenas contenido. Luego volteó hacia Camila. «Qué conveniente que no recuerdes nada. ¿Verdad? Así no puedes ser cuestionada sobre detalles». «No elegí olvidar», respondió Camila,
encontrando su voz. Y no estoy aquí por dinero o herencia. Ni siquiera estoy segura de querer todo esto. Pero la verdad es la verdad, le guste o no. La verdad. Verónica soltó una risa amarga. Ya veremos qué tan cierta es esa verdad. Salió de la sala dando un portazo. Tío Germán y prima Lucía la siguieron, murmurando entre ellos. Solo quedaron los primos más jóvenes, que parecían genuinamente sorprendidos pero no hostiles. Fernando suspiró, pasándose una mano por el rostro. Lo siento, no esperaba que reaccionaran así. Tienen derecho a dudar, dijo Camila. Suena inverosímil. Una niña desaparece y reaparece 21 años después. Es como una telenovela, pero es real. Fernando tomó su mano. Y no voy a dejar que nadie te haga sentir como si no pertenecieras aquí. Sofía, que había presenciado todo en silencio, se acercó a Camila. No les hagas caso. La tía Verónica siempre ha sido mala. Una vez me dijo que era una niña malcriada solo porque derramé jugo en su vestido. A pesar de todo, Camila sonrió. Tenía una hermana pequeña que la defendía. Eso era algo. Esa noche, mientras Fernando acompañaba a Camila a su auto, le entregó algo, una llave. Es de tu habitación, la que era tuya de niña. La he mantenido exactamente como estaba. Si quieres quedarte alguna noche, o mudarte definitivamente, es tuya. Camila miró la llave en su mano. Pequeña, dorada, pesada con significado. Gracias, pero necesito tiempo. Esto es mucho. Lo entiendo. Ve a tu ritmo. Solo quiero que sepas que tienes un hogar aquí. Siempre lo has tenido. De regreso a su departamento, Camila no pudo dejar de pensar en la reacción de Verónica. El odio en sus ojos había sido visceral, real. ¿Por qué odiaba tanto la idea de que Isabela hubiera vuelto? Mientras tanto, en su lujosa casa, Verónica caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Marcó ese número familiar una vez más. Se hicieron la prueba y salió positiva. Fernando ya le dijo a la familia: «Esto se está saliendo de control. ¿Qué quieres que haga? Necesito que encuentres algo. Cualquier cosa que la desacredite. Algún crimen, deudas, un pasado turbio, lo que sea». Verónica: «Lo que sea», gritó. «No voy a perder todo por lo que trabajé porque esa mocosa volvió de entre los muertos». Colgó y se sirvió más vino. Sus manos temblaban tanto que derramó la mitad. 21 años atrás, había hecho lo impensable, y ahora, el universo venía a cobrarle cada peso de esa deuda. Pero Verónica Villalobos no se rendiría sin pelear. Fernando no podía dormir. Llevaba 3 noches dando vueltas en la cama, con una pregunta martillándole la cabeza. ¿Cómo había desaparecido Isabela? Recordaba ese día como si hubiera sido ayer, 8 de marzo, hace 21 años. Elena había llevado a Isabela al parque. Estaban en los columpios. Elena se distrajo por un momento, solo un momento, hablando con otra madre. Cuando volteó, Isabela había desaparecido. La policía dijo que probablemente se la habían llevado para pedir rescate, pero nunca llegó ninguna llamada, ninguna pista, nada, como si la tierra se la hubiera tragado. Pero ahora, sabiendo que había terminado en un orfanato a 2 horas de distancia, las piezas no encajaban. Los secuestradores no llevan niños a orfanatos. Los matan o los venden al extranjero. Algo no cuadraba. Esa mañana, Fernando llamó a Ricardo Maldonado, un investigador privado que había trabajado con él años atrás. Si alguien podía desentrañar el pasado, era él. «Ricardo, necesito que investigues algo. El caso de mi hija Isabela». «Fernando, ese caso está cerrado. Han pasado más de 20 años. Isabela apareció. Está viva. Y necesito saber qué pasó realmente». Silencio al otro lado de la línea. «¿Estás seguro?» «Prueba de ADN confirmada. Es ella». Ricardo silbó por lo bajo. «Está bien. Dame una semana. Revisaré todo desde cero». Mientras tanto, Camila comenzó a pasar más tiempo en la mansión. Todavía no se mudaba, pero venía diariamente, ya no como jardinera, sino como parte de la familia. Sofía estaba encantada. Seguía a su hermana mayor por toda la casa, presentándole cada rincón, cada recuerdo. «Aquí fue donde te caíste y te rompiste el brazo», señaló en las escaleras. «Papá me contó, tenías 3 años y querías volar como los pájaros.
Camila tocó el barandal, esperando sentir algo. Nada llegó. ¿Y no tengo miedo a las escaleras ahora? ¿Qué va? Eras muy valiente. Papá dice que nunca llorabas cuando te lastimabas. Pasaron a la biblioteca, un espacio enorme lleno de libros del piso al techo. Sofía señaló un rincón con cojines. Ese era tu lugar favorito. Mamá te leía cuentos ahí todas las noches. Esta vez, Camila sí sintió algo, un tirón en el pecho. Se acercó al rincón y se sentó. El olor a libros viejos la envolvió, y por un segundo, solo un segundo, pudo verse a sí misma de niña, acurrucada contra el pecho de una mujer de voz suave. Había una vez una princesa que vivía en un jardín mágico. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. Sí, solo. Recordé algo, creo. Fernando apareció en la puerta de la biblioteca. ¿Las interrumpo? No, papi. Le estoy enseñando a Isabela toda la casa. Camila notó que Sofía había empezado a llamarla Isabela, naturalmente, aunque para ella misma seguía siendo Camila. Ese nombre, Isabela, se sentía como un traje que no le quedaba bien todavía. Isabela, puedes venir a mi estudio. Hay algo que quiero mostrarte. En el estudio, Fernando sacó una caja de terciopelo azul. La abrió con cuidado. Dentro había un collar de oro con un dije, una rosa perfectamente detallada. Esto fue de tu mamá. Elena lo usaba todos los días. Sus dedos acariciaron el metal con reverencia. Antes de morir, me hizo prometerle que si algún día aparecías, te lo daría. Decía que era para ti. Camila tomó el collar con manos temblorosas. El oro todavía conservaba el calor de las manos de Fernando. Es hermoso, como tú, como ella. Fernando sonrió tristemente. ¿Puedo? Camila asintió. Fernando se colocó detrás de ella y le puso el collar. El dije descansó perfectamente sobre su clavícula. Te queda como si lo hubieran hecho para ti, murmuró él, porque así fue. Camila se miró en el espejo del estudio. Una mujer de 25 años le devolvió la mirada. Cabello castaño ondulado, ojos verdes, el collar dorado brillando contra su piel. Por primera vez, vio lo que Fernando y Sofía veían, a Isabela Villalobos. Tal vez podía ser ambas. Camila, la sobreviviente, Isabela, la hija recuperada. Una semana después, Ricardo Maldonado apareció en la mansión con un folder grueso bajo el brazo. Su expresión era sombría. Fernando, necesitamos hablar, a solas. Se encerraron en el estudio. Camila, que estaba en el jardín con Sofía, vio por la ventana cómo Fernando palidecía mientras leía los documentos que Ricardo le mostraba. 2 horas después, Fernando salió del estudio como zombi. Se dirigió directamente hacia Camila. Necesito que veas esto. Su voz temblaba de furia contenida. En el estudio, Ricardo extendió varios documentos sobre el escritorio. Isabela, lo que encontré es perturbador. Revisé todos los registros bancarios de la familia Villalobos del año de tu desaparición. Señaló una hoja llena de números. 2 semanas antes de que desaparecieras, hubo una transferencia de 2 millones de pesos de una cuenta privada. La cuenta pertenecía a Verónica Villalobos. Camila sintió que el piso se movía bajo sus pies. Mi tía, el dinero fue a una cuenta fantasma que inmediatamente se dividió en pagos más pequeños. Uno de esos pagos fue a un matrimonio, Roberto y Marta Campos, campesinos de un pueblo llamado San Miguel. Ricardo sacó más papeles. Ese matrimonio, casualmente, murió en un accidente automovilístico hace 15 años. Fernando cerró los ojos, las manos apretadas en puños. Sigue. Investigué el orfanato donde apareció Camila. En los registros de marzo de hace 21 años hay una anotación. Niña dejada por matrimonio Campos. Dicen haberla encontrado abandonada. No proporcionaron más datos. 2 días después, tu hija fue reportada como desaparecida. Verónica. Fernando apenas podía pronunciar el nombre. Mi propia hermana me quitó a mi hija. Hay más. Ricardo sacó fotografías viejas, borrosas. Un vecino de los Campos guardó estas fotos de un evento comunitario. Mira la fecha. La foto mostraba al matrimonio Campos junto a una mujer rubia de espaldas. La fecha, 2 semanas antes de la desaparición de Isabela. No se le ve la cara, pero... Ricardo amplió la imagen en su tablet, mostrando un detalle. Esta pulsera de diamantes. Es muy distintiva. Sacó otra foto.
esta de una revista de sociales del mismo año. Verónica Villalobos en un evento, sonriendo a la cámara, en su muñeca, la misma pulsera de diamantes. Camila se dejó caer en una silla. Su propia familia, su tía la había mandado a desaparecer. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría algo así? Fernando se pasó las manos por el rostro. Celos. Siempre tuvo celos. De mi éxito, de mi familia, de mi fortuna. Y cuando naciste tú, la primogénita, la heredera principal, su voz se quebró. Dios mío, mi hermana es un monstruo. Ricardo recogió los documentos. Tengo contactos que están buscando más evidencia. Documentos, testimonios de gente que vivía cerca de los campos en ese entonces, pero con lo que tenemos ahora, ¿podrías llevarla a juicio? No, dijo Fernando con una calma aterradora. Todavía no. Necesito más pruebas. Pruebas irrefutables. Cuando la confronte, quiero que no tenga escapatoria. Esa noche, Camila se quedó en la mansión por primera vez. Durmió en su antigua habitación, rodeada de los juguetes y recuerdos de la niña que había sido. No pegó ojo en toda la noche. Su tía, la elegante Verónica que fingía preocupación, que la miraba con desprecio. Esa mujer le había robado 21 años de vida, 21 años sin familia, 21 años de soledad, 21 años preguntándose por qué nadie la quería. Y todo por dinero, por una herencia. El odio que sintió fue tan intenso que la asustó. Nunca había odiado a nadie así, pero la imagen de esa mujer ordenando que la arrancaran de los brazos de su madre le revolvía el estómago. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos oscuros. Era Fernando. ¿No puedes dormir? No. Fernando entró y se sentó al borde de la cama, como probablemente hacía cuando ella era niña. Yo tampoco. Sigo sin poder creerlo. Mi propia hermana. ¿Qué vas a hacer? Destruirla, dijo con una frialdad que Camila nunca había escuchado. Va a pagar por cada lágrima que derramé, por cada noche que tu madre lloró, por cada año que te robó. Camila tomó su mano. No dejes que esto te convierta en alguien amargado. Ya perdiste demasiado tiempo sufriendo. Fernando la miró con asombro. Eres tan sabia, tan parecida a tu madre. Ella también era así. Apretó su mano. Prometo que haré justicia, pero no dejaré que el odio me consuma. Se quedaron en silencio, padre e hija, unidos por el dolor compartido y la esperanza de justicia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Verónica despertó de una pesadilla empapada en sudor. Había soñado que Isabel la niña la señalaba con el dedo, acusándola frente a todos. Tomó su teléfono con manos temblorosas. 3 de la mañana. Marcó ese número que tanto había usado últimamente. Necesitamos acelerar las cosas. Fernando está investigando. Lo sé. Necesito algo que desacredite a esa niña antes de que él encuentre algo sobre mí. Ya te dije que no hay nada. Entonces invéntalo. Colgó, respirando agitadamente. Podía sentir las paredes cerrándose a su alrededor. 21 años había guardado el secreto. 21 años creyendo que estaba a salvo. Pero el pasado nunca muere realmente. Solo espera el momento perfecto para volver. Los días siguientes fueron tensos. Fernando actuaba con normalidad frente a Verónica, pero Camila podía ver el esfuerzo que le costaba. Cada vez que su hermana visitaba la mansión, él apretaba la mandíbula hasta que los músculos de su rostro se marcaban. Ricardo Maldonado seguía investigando. Cada 2 días aparecía con nueva información, y cada pieza del rompecabezas hacía el crimen de Verónica más evidente. Encontré a la hermana de Marta Campos, anunció Ricardo una tarde. Vive en Guadalajara. Está dispuesta a testificar. Fernando se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué sabe? Dice que su hermana le confesó, años después, que una señora elegante les había pagado para llevarse a una niña, que les prometió que era para salvarla de una familia abusiva. Marta siempre tuvo remordimientos, pero tenían deudas enormes. El dinero era demasiado tentador. Puede identificar a Verónica. Le mostré fotos. La reconoció inmediatamente. Camila, que había estado escuchando en silencio, sintió un nudo en la garganta. Esa pobre mujer había creído que hacía algo bueno. Le habían mentido para convertirla en cómplice. ¿Y por qué terminé en el orfanato y no con ellos? Ricardo consultó sus notas. Según la hermana, Marta y Roberto se asustaron. Vieron las noticias de tu desaparición, la búsqueda masiva, la recompensa.
Tuvieron miedo de que los atraparan. Entonces te llevaron al orfanato de otro pueblo. Inventaron que te habían encontrado abandonada y desaparecieron. Cobardes, escupió Fernando. Pudieron haberme devuelto a mi hija. Probablemente Verónica los amenazó. Les dijo que si hablaban, los incriminaría. Ricardo cerró su folder. Hay más. Encontré al contador que manejaba las cuentas fantasma. Está retirado en Querétaro. Me reuní con él. Sacó una grabadora pequeña. Esto es de esa conversación. Con su permiso. Apretó play. Una voz de hombre mayor llenó el estudio. Sí, me acuerdo de la señorita Villalobos. Muy exigente. Me pagó bien por mantener la boca cerrada. Dijo que el dinero era para... ¿Cómo lo puso? Un asunto familiar delicado. Yo no hice preguntas. En este negocio, las preguntas salen caras. ¿Qué año fue esto? 2004, marzo. Creo, sí, marzo, porque me acuerdo que era primavera. Fernando detuvo la grabación, temblando de furia. La tenemos. Con esto y el testimonio de la hermana de Marta, es suficiente. Casi, advirtió Ricardo. Pero sería mejor tener algo más contundente, algo que la conecte directamente, sin margen de duda. ¿Qué sugieres? Confrontarla, con cámaras ocultas, que ella misma se delate. Camila se puso de pie abruptamente. No, es demasiado peligroso. Si se da cuenta, no se dará cuenta. La voz de Fernando era de acero. Porque voy a hacerlo yo. El plan era simple pero arriesgado. Fernando invitaría a Verónica a cenar, solo ellos dos. Le diría que necesitaba discutir el tema de la herencia, ahora que Isabela había vuelto. Ricardo instalaría micrófonos y cámaras ocultas en el comedor. No la acuses directamente, le instruyó Ricardo. Deja que ella misma se delate. Menciona detalles. Observa cómo reacciona. La gente culpable siempre se traiciona. La noche de la cena llegó. Camila se escondió en el estudio con Ricardo, observando todo a través de monitores. Sofía estaba en casa de una amiga, ajena a todo. Verónica llegó puntual, elegante como siempre. Vestido negro, perlas, maquillaje perfecto. Pero Camila notó algo que antes no había visto. Las manos le temblaban ligeramente. «Fernando, qué sorpresa esta invitación», dijo Verónica mientras se sentaba. «Hacía años que no cenábamos solos. Necesitamos hablar sobre Isabela». El rostro de Verónica se tensó casi imperceptiblemente. «¿Qué hay que hablar? Ya dejaste clara tu posición. ¿Crees que esa muchacha es tu hija?» «No lo creo, lo sé. Y voy a hacer los cambios necesarios en el testamento». Fernando tomó un sorbo de vino, observándola. «Isabela recuperará todo lo que le correspondía como primogénita». «Entiendo». La voz de Verónica sonaba controlada, pero sus nudillos estaban blancos sobre la copa. «Supongo que es justo, si realmente es quien dice ser. ¿Todavía dudas?» «Fernando, han pasado 21 años. ¿No te parece extraño que aparezca justo ahora, justo cuando tu fortuna está en su punto más alto? Las pruebas de ADN son concluyentes. Las pruebas pueden falsificarse. Hay gente muy lista en este mundo». Fernando se inclinó hacia adelante. «¿Como la gente que secuestra niños por dinero?» Verónica casi dejó caer su copa. ¿Qué? ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Solo digo que han pasado muchas cosas extrañas. Por ejemplo, ¿sabías que encontré irregularidades en las cuentas familiares del año que Isabela desapareció? El color abandonó el rostro de Verónica. No sé de qué hablas. Transferencias grandes, a cuentas fantasma. Muy sospechoso, ¿no crees? Fernando, yo manejo muchas cuentas, inversiones, donaciones. 2 millones de pesos. Verónica, 2 semanas antes de que mi hija desapareciera. Verónica se puso de pie bruscamente, la silla raspando el piso. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones ridículas. Siéntate. La voz de Fernando era una orden. No tengo por qué. Encontré a la hermana de Marta Campos. Verónica se quedó completamente inmóvil. Solo sus ojos la traicionaron, agrandándose con pánico puro. No sé quién es esa persona. No, qué curioso. Ella te recuerda perfectamente. Recuerda tu pulsera de diamantes. Recuerda cómo le prometiste a su hermana que salvaba a una niña de una familia terrible. Fernando se puso de pie lentamente. Recuerda todo, Verónica. Estás loco. Esa mujer miente. Probablemente quiere dinero y...
También encontré al contador. Habló. Todo. Las cuentas, las fechas, tu nombre. Verónica retrocedió como si la hubieran golpeado. Su respiración se volvió errática. Fernando, tú no entiendes. Entonces hazme entender. Explícame cómo mi propia hermana pudo arrancarme a mi hija. Explícame cómo pudiste ver a Elena morir de tristeza y no decir nada. Explícamelo. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Verónica, arruinando su maquillaje perfecto. Porque todo siempre fue para ti, gritó. Papá te dejó todo, la empresa, la mansión, el apellido. A mí me dio migajas, por ser mujer, dijo, como si valiera menos. Eso no te daba derecho a... Y luego te casaste con Elena. Hermosa, rica, perfecta Elena. Y tuvieron a Isabela, la heredera perfecta. Verónica sollozaba ahora sin control. Yo no tenía nada, nada excepto deudas y vergüenza. Mientras tú vivías en esta mansión, yo tenía que mendigar préstamos. Siempre podías haberme pedido ayuda. Pedirte, humillarme más ante ti. Verónica se limpió las lágrimas bruscamente. Solo quería que sintieras un poco de mi dolor, que perdieras algo importante. No iba a matarla, solo alejarla, que creciera en otro lado. Fernando la miraba con una mezcla de horror y asco. Me quitaste 21 años con mi hija. Mataste a mi esposa de tristeza. Condenaste a Isabela a una vida de orfanato. Y todo por celos. Yo no maté a Elena. Ella eligió rendirse. La bofetada resonó en el comedor. Verónica se llevó una mano a la mejilla. Sorprendida, Fernando nunca había levantado una mano contra nadie. Sal de mi casa, Fernando. Sal, ahora, antes de que llame a la policía aquí mismo. Verónica recogió su bolso con manos temblorosas. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Lo siento, susurró. De verdad lo siento. No, no lo sientes. Solo sientes que te atraparon. Verónica salió sin decir nada más. En el estudio, Camila tenía lágrimas corriendo por su rostro. Ricardo detuvo las grabaciones. Lo tenemos todo, confesión completa, pero Camila apenas lo escuchaba. Seguía procesando las palabras de Verónica. Solo quería que sintieras un poco de mi dolor. 21 años de su vida destruidos por los celos de una mujer amargada. Fernando entró al estudio, temblando. Camila corrió hacia él y lo abrazó. Ambos lloraron, liberando años de dolor acumulado. Se acabó, murmuró Fernando. Mañana voy con los abogados. Va a pagar por todo. Mientras tanto, Verónica conducía por las calles oscuras, sollozando sin control. Sabía que estaba acabada. Las grabaciones, los testimonios. Su propia confesión, sacó su celular y marcó. Soy yo. Cometí un error. Fernando lo sabe todo. Necesito salir del país, esta noche. Pero era demasiado tarde para huir. Ricardo ya había compartido la evidencia con las autoridades y la justicia. Después de 21 años, finalmente estaba en camino. La noche fue eterna. Camila se quedó en la mansión, pero ninguno de los dos pudo dormir. Fernando pasó las horas en su estudio, revisando una y otra vez las grabaciones, los documentos, preparándose mentalmente para lo que vendría. Camila caminó por la casa como fantasma. Terminó en el jardín a las 3 de la mañana, descalza entre las rosas blancas. La luna llena iluminaba los pétalos, haciéndolos brillar como nieve. Se arrodilló en la tierra húmeda, sintiendo el frío contra sus rodillas, y por primera vez en semanas, dejó que todo la golpeara de verdad. No era solo Camila, la jardinera huérfana. Era Isabela Villalobos, hija robada, víctima de traición familiar. Era ambas y ninguna al mismo tiempo. ¿Quién soy realmente?, le preguntó a las rosas. Las flores se mecieron con la brisa, sin respuestas. ¿Te pareces tanto a tu madre cuando haces eso? Camila se sobresaltó. Fernando estaba en la terraza, observándola. Bajó descalzo también y se sentó en el pasto a su lado. Elena también hablaba con las plantas. Decía que le respondían si escuchabas con el corazón. ¿Tú le creías? No al principio, pero después de que desapareciste, su voz se quebró. Después, solía venir aquí todas las noches. Le pedía al jardín que te cuidara. Donde quiera que estuvieras, que te mantuviera a salvo hasta que pudiéramos encontrarte. Camila sintió un nudo en la garganta, y lo hizo,
De alguna forma extraña, lo hizo. Fernando tomó su mano. Las rosas siempre fueron especiales para ti. Cuando eras bebé, era lo único que te calmaba cuando llorabas. Elena te llevaba al jardín y de inmediato te quedabas quieta, mirando las flores. De verdad, el día que desapareciste, habías estado jugando aquí toda la mañana. Tenías pétalos en el cabello cuando Elena te llevó al parque. Limpió una lágrima. Durante años no pude entrar a este jardín sin derrumbarme, pero lo mantuve exactamente como estaba, por si algún día... No terminó la frase, pero no hacía falta. Se quedaron en silencio, rodeados de rosas, unidos por el dolor y la esperanza. Tengo miedo, admitió Camila finalmente, de lo que viene, del juicio, de la prensa, de que todos sepan mi historia. Yo también, pero lo enfrentaremos juntos. Tú, yo y Sofía. Somos familia, familia. Esa palabra que durante 21 años había sido solo un concepto abstracto. Ahora tenía rostro, voz, presencia. ¿Y si no soy suficiente?, susurró Camila. ¿Y si esperabas recuperar a la Isabela de 4 años y solo obtienes a mí, con todos mis defectos y mi pasado de orfanato, y mis manos callosas de jardinera? Fernando la volteó hacia él, sosteniéndola por los hombros. Escúchame bien. No esperaba recuperar a la niña de 4 años. Esperaba un milagro, y lo obtuve. Eres perfecta exactamente como eres. Camila, Isabela, o quien decidas ser. Eres mi hija. Eso nunca va a cambiar. Camila se derrumbó en sus brazos, llorando. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran de alivio, de aceptación, de comenzar a sanar. Al día siguiente, Fernando y sus abogados se reunieron con la fiscalía. Presentaron todas las evidencias, las grabaciones, los testimonios, los registros bancarios, la confesión de Verónica. El fiscal, un hombre serio de lentes, revisó todo meticulosamente. Esto es sólido, muy sólido. Procederemos con una orden de arresto inmediata. ¿Cuánto tardará el proceso? Meses, probablemente, pero con esta evidencia, es casi imposible que salga libre. Estamos hablando de secuestro, falsificación de documentos, conspiración, fácilmente 15 años de prisión. Fernando asintió con satisfacción sombría. Esa tarde, la policía arrestó a Verónica en su casa. Los noticieros explotaron con la historia. Empresaria arrestada por secuestro de sobrina hace 21 años. Hija perdida de Fernando Villalobos reaparece después de 2 décadas. Hermana celosa tras las rejas por crimen del pasado. Camila vio las noticias desde la mansión, con Sofía abrazada a su cintura. La niña no entendía completamente lo que pasaba. Solo sabía que su tía había hecho algo muy malo. ¿Nunca vamos a verla otra vez?, preguntó Sofía. Probablemente no, pequeña. Bien. No me caía bien de todas formas. A pesar de todo, Camila sonrió. Los niños tenían una forma de simplificar las cosas más complicadas. Los días siguientes fueron un torbellino. Periodistas acampando fuera de la mansión. Llamadas constantes de medios pidiendo entrevistas. Parientes lejanos que de repente querían reconectar. Gente del pasado de Camila apareciendo con historias sobre lo especial que siempre fue. Fernando contrató seguridad extra y prohibió que cualquier medio entrara a la propiedad, pero no podía proteger completamente a Camila de la atención. Un día, mientras compraba en el supermercado, una mujer la reconoció. Tú eres ella, la hija perdida. Pronto había un pequeño grupo rodeándola, algunos con genuina curiosidad, otros con celulares grabando. Camila se sintió acorralada, mareada. Por favor, yo solo. ¿Es verdad que tu tía te secuestró por dinero? ¿Cómo se siente estar de vuelta? ¿Vas a heredar toda la fortuna Villalobos? Las preguntas la bombardeaban desde todos lados. Camila dejó su carrito y salió corriendo del supermercado, casi sin poder respirar. Llamó a Fernando llorando. No puedo con esto. Todo el mundo me mira. Todo el mundo opina. Me siento como un animal en el zoológico. Ven a casa, ahora mismo. Te mando al chofer. De regreso en la mansión, Fernando la encontró sentada en el jardín, abrazando sus rodillas. Tal vez deberías dar una conferencia de prensa, sugirió él suavemente. Decir tu versión de la historia. Después, la gente perderá interés. No quiero hablar con nadie.
Lo sé, pero si no lo haces, van a inventar historias, van a especular. Al menos así controlas la narrativa. Camila sabía que tenía razón, pero la idea de estar frente a cámaras, exponiendo su dolor para consumo público, le revolvía el estómago. Piénsalo, dijo Fernando. No te voy a presionar, pero la opción está ahí. Esa noche, Sofía entró al cuarto de Camila sin avisar. Traía su peluche favorito, un unicornio morado. ¿Puedo dormir contigo?, preguntó con vocecita. Claro, ven. Sofía se metió bajo las cobijas y se acurrucó contra Camila. ¿Estás triste por lo de tía Verónica? Un poco. Yo también, aunque era mala. Sigue siendo familia. Papá dice que a veces la gente que queremos nos lastima, y eso es lo que más duele. Camila la abrazó más fuerte. Esta niña tenía una sabiduría que superaba sus 4 años. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta? Ajá. Cuando todo esto se calme, ¿todavía querrás que sea tu hermana? Sofía levantó la cabeza, mirándola con esos ojos verdes tan parecidos a los suyos. Siempre vas a ser mi hermana, no importa qué. Lo prometí cuando te conocí en el jardín, y las promesas son para siempre. Algo dentro de Camila se arregló en ese momento. No completamente, pero un pedazo significativo. Esta niña, esta familia, este amor, era real, era suyo. Nadie se lo podía quitar. Gracias, pequeña. De nada. Ahora duerme. Mañana va a ser un día mejor. Y curiosamente, esa noche, Camila durmió profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas, sin fragmentos de memoria, solo paz. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a Fernando a su estudio. Haré la conferencia de prensa, pero con una condición. ¿Cuál? Que esté presente la hermana de Marta Campos. Quiero que la gente sepa que ella no fue la villana, que fue manipulada, igual que yo. Fernando sonrió con orgullo. Eres increíble. ¿Lo sabías? No, pero estoy aprendiendo. La conferencia se programó para 3 días después. Le daría tiempo a Camila de prepararse mentalmente, de ensayar lo que quería decir, de hacer las paces con exponer su historia al mundo. Fernando contrató a un asesor de imagen para que la ayudara. No para cambiarte, aclaró, solo para que te sientas segura frente a las cámaras. La noche antes de la conferencia, Camila se probó 3 vestidos diferentes. Ninguno se sentía bien, demasiado elegantes, demasiado Villalobos. No eran ella. Finalmente, eligió unos jeans, una blusa blanca simple y el collar que Fernando le había dado, el de su madre. Se miró en el espejo. Esta era ella, Camila que era Isabela, Isabela que era Camila, ambas, fundidas en una sola persona. Y mañana le diría al mundo exactamente eso. Fernando tocó a su puerta. ¿Lista? No, pero voy a hacerlo de todas formas. Así se habla. Le ofreció su brazo. Enfrentemos esto juntos. Y mientras bajaban las escaleras de la mansión, Camila sintió algo que nunca había experimentado antes de conocer a los Villalobos. Valentía. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía que no estaba sola para enfrentarlo. La sala de conferencias del Hotel Presidente estaba repleta. Periodistas, cámaras, fotógrafos, curiosos. Camila sintió que sus piernas temblaban mientras esperaba detrás del escenario. Fernando estaba a su lado, sosteniendo su mano. Todavía puedes cancelar. Nadie te obliga. No, necesito hacerlo. Por mí, por todas las niñas perdidas que nunca volvieron a casa. A las 10 en punto, salieron. El estallido de flashes fue cegador. Camila parpadeó, desorientada por un segundo. Luego vio a Sofía en primera fila, sosteniéndole un cartelito que decía: «Te quiero, hermana», con letras torcidas y corazones dibujados. Eso le dio fuerzas. Se sentaron en la mesa principal. Fernando tomó el micrófono primero. «Buenos días. Gracias por venir. Como saben, hace un mes recuperé a mi hija Isabela después de 21 años. Hoy está aquí para contar su historia con sus propias palabras. Les pido respeto y que guarden sus preguntas hasta el final». Le pasó el micrófono a Camila. Ella respiró hondo. «Mi nombre es Camila Isabela Villalobos. Digo ambos nombres porque ambos son parte de quien soy. Durante 25 años, solo fui Camila, una huérfana sin pasado, sin familia. No tengo recuerdos de antes de los 5 años.
Así que para mí, la vida empezó en un orfanato gris donde aprendí que nadie iba a salvarme, que tenía que salvarme sola. Su voz temblaba, pero continuó. Hace un mes, conseguí trabajo como jardinera en la mansión Villalobos. No sabía quiénes eran, solo necesitaba el empleo. Pero algo extraño pasó. El jardín me llamaba, como si lo conociera, como si hubiera estado ahí antes. Hizo una pausa. Y así era, había estado ahí. De niña, antes de que me arrancaran de mi familia, un murmullo recorrió la sala. Camila vio lágrimas en los ojos de algunas reporteras. Mi tía, Verónica Villalobos, orquestó mi secuestro porque tenía celos de mi padre, porque yo iba a heredar lo que ella creía que le pertenecía. Pagó a un matrimonio para que me llevaran lejos. Ellos me dejaron en un orfanato con una identidad falsa. Su voz se endureció. Pero no estoy aquí para hablar solo de ella. Estoy aquí para hablar de las consecuencias. Se puso de pie, necesitando el movimiento para canalizar su emoción. Mi madre, Elena, murió sin saber que yo estaba viva. Pasó 17 años buscándome, llorándome, destruyéndose por dentro. Mi padre perdió 21 años conmigo, y yo perdí la oportunidad de conocer a mi madre, de crecer con mi familia, de saber quién era realmente. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero también gané algo. Gané resiliencia, aprendí a sobrevivir, me convertí en alguien fuerte, independiente. La Camila que soy hoy existe porque tuve que pelear por cada migaja de felicidad, y aunque hubiera preferido 1000 veces crecer aquí, con mi familia, no voy a negar que esos 21 años me hicieron quien soy. Buscó con la mirada a una mujer mayor sentada al costado. Era Rosa, la hermana de Marta Campos. Quiero que conozcan a alguien. Rosa Campos. ¿Puede pasar al frente? La mujer se levantó temblorosa. Camila le ofreció la silla a su lado. Rosa, cuéntales lo que me contaste a mí. Rosa tomó el micrófono con manos temblorosas. Mi hermana Marta y su esposo Roberto eran buenas personas, humildes, trabajadores, pero tenían deudas. Una señora elegante se les acercó. Les dijo que había una niña en peligro, que la familia la maltrataba. Les ofreció dinero para llevársela, para darle un hogar mejor. Rosa sollozaba. Marta me lo confesó años después. Vivió con esa culpa hasta que murió. Cuando vio las noticias del secuestro, se dio cuenta de que les habían mentido, pero ya era tarde. Tenían miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Camila gentilmente. La señora los amenazó. Les dijo que si hablaban, los incriminaría, que nadie les creería. Entonces llevaron a la niña al orfanato y desaparecieron. Mi hermana nunca se perdonó. Camila tomó la mano de Rosa. Su hermana fue víctima también. Una víctima de la manipulación y las mentiras de alguien que solo pensaba en sí misma. Volteó hacia las cámaras. Quiero que esto quede claro. Verónica Villalobos es responsable de sus acciones. Pero su crimen no fue solo contra mí. Fue contra todos nosotros. Contra mi padre que sufrió. Contra mi madre que murió de pena. Contra los Campos que cargaron con una culpa que no les correspondía completamente, y contra cada niño que alguna vez fue separado de su familia por egoísmo ajeno. Un periodista levantó la mano, incapaz de contenerse. Camila, ¿la has visto? ¿Has hablado con Verónica desde su arresto? No, y no tengo intención de hacerlo por ahora. ¿La perdonas? Camila se quedó en silencio. La pregunta que todos querían saber. No sé si puedo perdonarla. Me quitó 21 años, me quitó a mi madre, me condenó a una soledad que casi me destruye. Respiró hondo, pero sé que el odio solo me haría daño a mí, así que estoy trabajando en dejarlo ir. No por ella, sino por mí misma. Para poder seguir adelante, otra periodista habló. ¿Qué le dirías a otras familias que tienen hijos desaparecidos? Que no pierdan la esperanza, que sigan buscando, porque los milagros existen. Yo soy la prueba. Y a los huérfanos que nunca encuentran a sus familias. Camila sintió un nudo en la garganta. Pensó en todos sus compañeros del orfanato que se quedaron atrás, que la familia no siempre es sangre, que pueden crear sus propias familias, que valen tanto como cualquier persona que tuvo la suerte de nacer en un hogar amoroso, y que su pasado no define su futuro. Fernando se limpió las lágrimas discretamente. La siguiente pregunta fue directa. ¿Qué castigo crees que merece tu tía? El que determinen los tribunales. No me corresponde a mí decidir eso. Solo sé que tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos.
no solo por mí, sino para enviar un mensaje, que no puedes destruir vidas y salirte con la tuya, que la justicia siempre llega, aunque tome 21 años. ¿Qué sigue para ti ahora? Camila miró a Fernando, luego a Sofía, luego al jardín que se veía a través de las ventanas del hotel. Voy a reconstruir mi vida, a conocer a mi familia, a recuperar los pedazos de Isabela que todavía existen dentro de mí, y voy a seguir siendo Camila también, porque ambas partes son importantes. ¿Vas a reclamar tu herencia? Esa es una pregunta muy personal, interrumpió Fernando. Pero sí, Isabela recuperará lo que legalmente le corresponde, no porque necesite el dinero, sino porque es suyo por derecho. Un periodista del fondo gritó: Verónica dice que todo es mentira, que ustedes falsificaron las pruebas. El murmullo en la sala creció. Fernando se puso de pie. Verónica puede decir lo que quiera. Los tribunales tienen todas las evidencias, grabaciones de su confesión, testimonios, registros bancarios. La verdad habla por sí sola. ¿Hay algo más que quieran agregar?, preguntó el moderador. Camila tomó el micrófono una última vez. Solo esto. A todas las personas que alguna vez se sintieron perdidas, sin identidad, sin lugar en el mundo, no están solos. Yo estuve ahí, en ese lugar oscuro donde crees que nunca vas a pertenecer a ningún lado. Pero hay luz al final, hay esperanza, y hay jardines esperando florecer. Si les das la oportunidad, la sala estalló en aplausos. Camila vio reporteras llorando abiertamente, vio a Sofía saltando de emoción, vio a Fernando mirándola con un orgullo que le calentó el pecho. Había hecho lo que vino a hacer, había contado su verdad. Mientras salían del hotel, rodeados de seguridad, un hombre mayor se acercó. Los guardias lo detuvieron, pero él gritó: «Señor Villalobos, por favor». Fernando hizo señas para que lo dejaran acercarse. «Mi nieta desapareció hace 5 años. Tenía 7. Por favor, dígame, ¿cómo siguió buscando? ¿Cómo no perdió la esperanza?». Fernando tomó las manos temblorosas del hombre. «Nunca paré de buscar, ni un solo día. Y cuando ya no pude más, el universo la trajo de vuelta a mí. No pierda la fe, siga buscando. Su nieta está ahí fuera, esperando volver a casa». El hombre sollozó. Camila le dio un abrazo. «No se rinda, los milagros pasan». De regreso en la mansión, Camila se dejó caer en el sofá del estudio, exhausta. «Lo hiciste increíble», dijo Fernando. «Me siento como si hubiera corrido un maratón. Descansa. Lo peor ya pasó». Pero ambos sabían que no era completamente cierto. Todavía faltaba el juicio, el momento final donde Verónica enfrentaría la justicia. Y ese día estaba más cerca de lo que imaginaban. 3 meses después, el jardín de rosas blancas nunca se había visto tan hermoso. Camila, porque así seguía prefiriendo que la llamaran, aunque legalmente ahora era Camila Isabela Villalobos, se arrodilló en la tierra con las manos desnudas, sintiendo la textura bajo sus dedos. Algunos hábitos nunca cambian. «Camila, mira lo que dibujé». Sofía corría hacia ella con un papel lleno de colores, un jardín con 3 figuras, una alta, una mediana y una pequeña. «Mi familia», decía arriba con letras torcidas. «Es precioso. Pequeña. Es para ti, para que lo pongas en tu cuarto». Su cuarto, la habitación que había sido de Isabela niña y que ahora volvía a ser suya, aunque Camila había hecho algunos cambios. Los juguetes guardados con cariño en cajas, fotos nuevas en las paredes, su ropa de jardinera en el closet junto a vestidos elegantes que Fernando insistía en comprarle. Era una mezcla perfecta de quién había sido y quién era ahora. El juicio había terminado 2 semanas atrás. Verónica fue sentenciada a 15 años de prisión por secuestro, conspiración y falsificación de documentos, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Cuando leyeron el veredicto, Verónica había volteado a verla una última vez. Sus ojos ya no mostraban arrogancia ni odio, solo tristeza profunda y arrepentimiento tardío. Camila le había sostenido la mirada, no con rencor, sino con algo parecido a la lástima. Verónica había destruido tantas vidas, incluida la suya propia, por celos que nunca valieron la pena. Después del veredicto, Fernando le había preguntado si quería visitarla en prisión. «Algún día», había respondido Camila, «cuando esté lista para perdonar completamente».
Pero ese día todavía no llega, y Fernando lo había entendido. El perdón era un proceso, no un evento. «Papá, ya llegó la señora Martínez». Fernando salió de la mansión con una sonrisa. La señora Martínez era Clara Martínez, la directora del orfanato donde Camila había crecido. Una mujer de 50 y tantos años, de rostro amable y ojos cansados de ver demasiado dolor infantil. Pero hoy sonreía. En los últimos 2 meses, Fernando y Clara se habían visto regularmente. Él había visitado el orfanato. Había donado fondos para mejoras. Había conocido a los niños que todavía vivían ahí. Y en el proceso, había descubierto en Clara a alguien que compartía su pasión por ayudar a los olvidados. Camila los vio saludar desde el jardín. Notó cómo la mano de Fernando se demoraba un segundo más de lo necesario al tocar el brazo de Clara, cómo ella se sonrojaba ligeramente. Sonrió para sí misma. Su padre merecía una segunda oportunidad en el amor. Y Clara era exactamente el tipo de mujer que Elena hubiera aprobado. Bondadosa, trabajadora, con los pies en la tierra. «Camila, ven a saludar», llamó Fernando. Camila se limpió las manos en sus jeans y caminó hacia ellos. Clara la abrazó con el cariño de quien la había visto crecer. «Mírate, toda una Villalobos, pero con tierra bajo las uñas. No has cambiado nada. No quiero cambiar. Me gusta quien soy. Y haces bien. Nunca pierdas eso». Clara había traído noticias. El orfanato estaba en proceso de renovación gracias a las donaciones de Fernando. Nuevas camas, biblioteca, un jardín terapéutico diseñado por la propia Camila. Los niños preguntan por ti todo el tiempo. Les encantaría que los visitaras. Iré la próxima semana. Tengo semillas de rosas que quiero plantar con ellos. Porque eso era lo que Camila había decidido hacer con su vida. Había creado una fundación para niños desaparecidos. Sí, pero también un programa de jardinería terapéutica para huérfanos. Enseñarles lo que las plantas le habían enseñado a ella, que incluso de la tierra más dura pueden nacer cosas hermosas. Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Fernando y Camila se sentaron en la biblioteca. Había algo que él quería mostrarle. «Encontré esto entre las cosas de tu madre». Era una carta, el papel amarillento, la tinta apenas visible, fechada 1 año antes de la muerte de Elena. «Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que finalmente volviste a casa. No sé si será en 1 mes, 1 año o 20 años, pero sé en mi corazón que volverás. Las madres siempre sabemos estas cosas. Quiero que sepas que nunca dejé de buscarte, que cada rosa blanca que planté en el jardín fue una oración por tu regreso, que tu padre nunca se rindió, aunque a veces el dolor casi lo destruye. No sé qué vida habrás tenido lejos de nosotros. Espero que haya sido buena. Espero que alguien te haya querido como yo te hubiera querido. Pero si no fue así, si sufriste, quiero que sepas que no fue tu culpa. Nunca lo fue. Eres hija del jardín y de las estrellas. Eres fuerte, inteligente, hermosa, seas quien seas ahora. Estoy orgullosa de ti. Y aunque ya no esté cuando leas esto, quiero que sepas que te amé cada segundo de cada día, que en mi último respiro, tu nombre estaba en mis labios. Vuelve a casa, mi niña. El jardín te espera, con todo mi amor eterno. Mamá». Camila terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Sostuvo la carta contra su pecho, como si pudiera absorber el amor de Elena a través del papel. «Gracias por mostrármela. Ella sabía que volverías, siempre lo supo. Ojalá la hubiera conocido. La conociste. Durante 4 años la conociste. Y aunque no lo recuerdes conscientemente, ella vive en ti, en tu amor por las flores, en tu bondad, en tu fuerza». Camila miró por la ventana hacia el jardín que Elena había cuidado con tanto amor, y en ese momento, un recuerdo llegó, claro, nítido, real. Elena sostenía sus manitas sobre la tierra. «Siente la tierra, mi amor. Está viva, como tú. Cuando plantes algo aquí, le das vida, y la vida siempre encuentra la manera de florecer. La recuerdo», susurró Camila. «Recuerdo sus manos, su voz, el olor de su perfume». Fernando la abrazó mientras ella lloraba, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. 6 meses después, en un día soleado de septiembre, la mansión Villalobos abrió sus puertas para una celebración especial.
la Fundación Isabela Villalobos para Niños Desaparecidos se inauguraba oficialmente. Prensa, benefactores, familias de niños perdidos, todos reunidos en el jardín. Camila dio un discurso corto, sencillo, desde el corazón. Ya no le temía a las cámaras. Ya no le importaba lo que dijeran de ella. Esta fundación existe porque yo tuve suerte. Volví a casa, pero hay miles de niños que todavía esperan ese milagro. No vamos a descansar hasta encontrar a cada uno de ellos. Los aplausos fueron ensordecedores. Después, cuando todos se fueron, la familia Villalobos se quedó en el jardín. Fernando, Camila, Sofía y Clara, quien ya prácticamente era parte de la familia, plantaron juntos una nueva rosa, blanca, perfecta, llena de promesas. Esta es por todos los que volvieron a casa, dijo Fernando, y por los que todavía están buscando el camino, agregó Camila. Sofía regó la rosa recién plantada con cuidado. Va a crecer grande y fuerte, como mi hermana. Camila la abrazó, sintiendo una paz que nunca creyó posible. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa. Los pétalos de las rosas brillaban como si tuvieran luz propia, y en ese momento, Camila comprendió algo fundamental. No necesitaba elegir entre ser Camila o ser Isabela. Era ambas. La jardinera huérfana que había aprendido a sobrevivir. La hija recuperada que había aprendido a florecer. Eran las raíces que la mantenían firme en la tierra y las alas que le permitían volar. El jardín nunca olvidó, murmuró, recordando las palabras que Fernando le había dicho hace tanto. No, respondió él, leyendo sus pensamientos. Y ahora tú tampoco. Mientras el sol se ponía sobre el jardín dorado, Isabela finalmente comprendió que no precisaba elegir entre quién fue y quién se tornó. Era ambas. Y eso la hacía completa. El pasado había dolido. El presente era una bendición. Y el futuro florecía como las rosas blancas que nunca dejaron de esperarla.